Revista de prensa hoy viernes aquí en Directo América de France 24 y me acompaña en el estudio Rosa Pérez Maceu. Rosa, ya finalizamos entonces esta semana bien cargada de información, pero también hoy no va a ser un día particular porque hoy hay mucha información internacional. Abrimos esta revista de prensa con un foco distinto al que hemos venido dando desde que Rusia inició esta invasión a Ucrania, Rosa, porque poco más de 15 días de las presidenciales francesas parece que las elecciones no ocupan el centro mediático ni incluso para los medios nacionales. Hablamos de los medios franceses, por supuesto. Buenos días, Raúl. Exactamente, no sería extraño. De hecho, sería muy común encontrar en las portadas de los principales medios de comunicación de Francia pues referencias a esta campaña para las elecciones presidenciales. Sin embargo, no acaba de ser del todo así, ¿no? Le Monde, por ejemplo, sí que es verdad que titula presidencial programas con cálculos un poco ambiguos, pero sin embargo la foto y la gran atención, ¿no?, de la portada está destacada a esta visita de Biden a Europa con este titular, el regreso con fuerza de Estados Unidos a Europa. Pasemos al medio también de comunicación Liberación, que dedica toda la portada a este primer mes de guerra en Ucrania, ¿no? Dice, un mes después, Ucrania pasa a la ofensiva. Y para terminar, tenemos Le Figaro, que sí que hace referencia pues a las empresas francesas, pero, digamos, entre comillas, víctimas de una trampa rusa. Raúl. A ver, Rosa, otros medios extranjeros como el New York Times, por ejemplo, también The Guardian, se fijan a menudo en el racismo de Francia y el discurso antimigratorio. ¿Esto tiene que ver con las elecciones? Exacto, Raúl, porque digamos que ahí hay un pequeño choque, digamos, cultural, de visiones, de formas de ver el mundo, y pues el New York Times, The Guardian y un poco lo que se llama en Francia los medios anglo-estadounidenses han criticado recurrentemente la forma que tiene Francia bajo el gobierno de Macron y tantos otros de gestionar su pasado colonial o pues la inmigración o también el Islam en Francia. Tres cuestiones que en ese país van de la mano en el debate público. Y así es también en el marco de esta campaña presidencial. Por un lado, pues el New York Times recuerda que no solamente la extrema derecha en Francia tiene discursos pues contra el Islam y también, como decíamos, contra la migración. Y por otro lado, The Guardian cita pues un poco la estrategia que está utilizando Valérie Pécresse, la pues candidata de la derecha conservadora de los republicanos, que dice, tras su caída en los sondeos, también está girando su retórica cada vez más dura contra la inmigración, y que de hecho le preguntaron por los electores que preferían a la extrema derecha antes que a ella, y ella dijo que su programa era más definido y más contundente. Repasamos ahora entonces la prensa dentro de Francia y nos vamos con Mediapart. Exacto, porque por otro lado Mediapart destaca que en esta campaña, en esta voluntad de conquistar a la derecha moderada, Macron pues está intentando seducir a los católicos de Francia. Y ahora vemos qué dice Le Figaro en los últimos sondeos, Rosa. Pues sí, aquí hemos querido pues básicamente mostrarlo en pantalla, ¿no? Lo que hemos venido comentando pues hace días, pues Macron sigue a la cabeza, seguido de Le Pen, y en tercer lugar pues el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, y en cuarto lugar también el polemista, por decirlo de algún modo, también de extrema derecha, Éric Zemmour. Pero recordemos también, los sondeos muchas veces influencian también en la propia campaña. Y por otro lado, hemos querido destacar que Le Figaro pregunta a sus lectores sobre el interés que tienen por estas presidenciales, ¿no? Básicamente la pregunta es, ¿tiene usted interés en estas elecciones? Y hemos visto cómo gana el no por encima del sí. Es un tema que vamos ahora a hablar con nuestra invitada. Así es, Rosa. Y más a la izquierda, ¿qué dice Liberación? Aquí lo vamos a ver. Liberación saca testigos de personas de izquierda que dicen que su primera opción no sería el candidato de la Francia insumisa, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, pero que lo votarán pues en una especie de voto útil, ¿no? Porque dicen, tal y como señala este titular, será menos violento que volver a tener a Macron contra Le Pen en la segunda vuelta de estas presidenciales. Cerramos esta revista de prensa antes de pasar a hablar con nuestra invitada Rosa con algo que me encanta, las caricaturas. Exactamente, ¿no? Aquí sí que encontramos varias referencias a esta cuestión en los medios franceses. Por un lado, pues el apoyo de este expresidente socialista, de François Hollande. Digamos, tras su mandato se hundió este partido en Francia y apoya a Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que es la candidata de este partido a las presidenciales y que está pues por los suelos en los sondeos. Y por otro lado también tenemos esta viñeta en Liberación de Coco, mientras está de medio
Mediapart era de Sie. Queremos mencionar siempre los autores. Bueno, aquí también otra viñeta de Sie Mélenchon puede despertar a la izquierda, ¿no? Y aquí un poco en la postura de príncipe azul, en referencia a este mismo artículo de Liberación que comentábamos. Y aquí tenemos a Macron diciéndole pues, a una persona, digamos, sin techo, ¿podría, por favor, reducir su consumo de gas? Eso nos ayudaría mucho, ¿no? También un poco presentando a Macron como una figura siempre un poco autoritaria, ¿no? Por distintas salidas que ha tenido a lo largo de estos 5 años de mandato. Así es, Rosa, gracias por esta información de Revista de Prensa. Quédese con nosotros para empezar a analizar toda esta previa a la primera vuelta de las elecciones francesas con nuestra segunda invitada del día.